Buenos días, queridos niños, buenos días, queridas niñas. Vamos a empezar con la clase de ciencias naturales y el día de hoy vamos a hablar sobre la generación de la electricidad. Para ello voy a mostrarles un video en el cual ustedes van a observar, van a poner atención y también ustedes se van a fijar de qué se trata este tema. Sí, van a poner mucha atención en el video, por favor. ¿Te imaginas qué pasaría si no existiese la electricidad? La electricidad que usamos es generada en las centrales eléctricas. Luego es transportada por líneas de transmisión para finalmente ser distribuida entre sus usuarios. En las centrales de electricidad es creada con distintas fuentes como el agua, gas natural, carbón o petróleo, el sol, el viento, entre otros. Por ejemplo, las centrales hidroeléctricas utilizan el agua de las lagunas, ríos y lagos que es almacenada en represas para generar la energía eléctrica. Esta agua represada fluye a través de una tubería y empuja las paletas de una turbina, haciéndolas girar. Esta turbina, unida al generador, hace que se produzca la electricidad. ¿Sabes? La energía hidráulica es renovable, pues el agua no se agota al usarla. Otra manera de generar electricidad es quemando gas natural, carbón o petróleo en las centrales termoeléctricas. Cuando se queman estos combustibles, crean una mezcla de gases y aire caliente a alta presión que choca con las paletas y hace girar la turbina para que el generador produzca electricidad. También podemos utilizar la fuerza del viento para generar electricidad en las centrales eólicas o el calor de los rayos solares captados por los paneles solares. Se usa también cualquier materia residual orgánica llamada biomasa, que cuando se consume genera electricidad. En algunos países se usa también el uranio para generar energía eléctrica en las centrales nucleares. No importa cómo se genere, siempre la energía eléctrica es conducida por cables desde los generadores hasta unos aparatos llamados transformadores, que aumentan o disminuyen la tensión eléctrica. Para que la energía pueda empezar su recorrido por el país, es necesaria su conexión a un sitio especial llamado subestación, y de ahí empieza a transportarse. La electricidad viaja por medio de gruesos cables que se sostienen en torres muy altas que pueden medir hasta 40 metros. Los cables son como una autopista aérea y por ellos la energía viaja a través de montañas, llanos, valles, vegetación, climas calientes, fríos y templados, lugares despoblados y poblados. Las líneas de transmisión están interconectadas con otras centrales eléctricas, formando una red llamada sistema interconectado. Muy bien, chicos, como ustedes escucharon en el video, la generación de la electricidad consiste en transformar algún tipo de energía, ya sea esta química, cinética, térmica, nuclear o también solar, en energía eléctrica, ¿no es cierto? Y esa energía es la que nosotros podemos utilizar en nuestros hogares o también las fábricas lo pueden utilizar. Al principio hacían una pregunta y decía, ¿qué sucedería con nosotros los seres humanos si no hubiera energía eléctrica? Tal vez en la mañana no tendríamos mucho problema, ¿verdad? Pero durante las noches sí tendríamos mayor problema. Ahora en nuestros hogares, los objetos que tenemos en nuestros hogares, la mayoría funciona a base de energía eléctrica, ¿no es cierto? Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos un organizador gráfico. Vamos nosotros a ver qué es lo que dice el organizador gráfico en base a este tema de la generación de la electricidad, ¿sí? Bueno, la energía, como ustedes pudieron escuchar también en el video, hay diferentes fuentes que producen la energía, ¿no es cierto? Miren, estos pueden ser, según su origen, pueden ser no renovables y también pueden ser renovables. Ahora, los no renovables son a base de carbón, de petróleo, de gas natural y de uranio.
¿sí? Y los renovables, estamos hablando de la energía hidráulica, de la energía solar, de la energía a base de la biomasa y la maremotriz, ¿sí? Entonces, estos son los tipos de energía que encontramos según sus fuentes. Ahora, de igual manera, también la energía se produce mediante centrales. En la anterior unidad nosotros vimos sobre las centrales hidroeléctricas que estas producen la electricidad a base de la fuerza del agua, ¿no es cierto? Pero hay otros tipos de centrales que producen la energía eléctrica. Aquí tenemos nosotros como por ejemplo las centrales solares térmicas, las nucleares, las geotérmicas y también biomasa. Estas con el calor mediante el vapor de agua hacen mover una turbina y esta turbina con su movimiento lo transmite al generador y esta produce la energía eléctrica. La energía eléctrica pasa por diferentes transformadores hasta llegar a nuestros hogares, hasta llegar a las personas que consumimos la energía eléctrica, ¿sí? También tenemos otro tipo de centrales como la hidráulica, la eólica y la maremotriz. Y estas de igual manera con el movimiento de un fluido, puede ser el agua, el viento, el agua del mar, etcétera, hace mover también una turbina y este movimiento lo transmite un generador que produce energía eléctrica y pasa por el mismo proceso. Como ustedes también pudieron verlo en el video, ¿no es cierto? Este tiene que pasar por diferentes transformadores, diferentes de igual manera niveles para poder transformar la energía hasta nosotros poderla consumir. Y por último también tenemos la central de fotovoltaica, ¿sí? Y esta con las células fotovoltaicas producen la energía eléctrica, ¿ok? Y esta de igual manera pasa por el mismo proceso de transporte, de transformación y de transporte hasta llegar a nosotros que somos los consumidores. Ya. La mayor parte de la energía eléctrica generada a nivel mundial, esto quiere decir en todo el mundo, proviene de las centrales termoeléctricas, también las hidroeléctricas y las eólicas, ¿sí? Entonces, esta es la mayor fuente, se puede decir, de energía que utilizamos a nivel mundial, ¿sí? Ahora, las centrales termoeléctricas que tenemos nosotros en la parte de acá, las termoeléctricas obtienen la electricidad mediante la combustión de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural, ¿sí? Que son fuentes de energía no renovable. Y también, en cambio, en los parques fotovoltaicos, en las que les decía en la parte de acá, esa se consigue la transformación directa de la radiación solar, o sea que necesita del sol para poder funcionar. En las centrales nucleares, esas estábamos hablando acá de igual manera, en las centrales nucleares, estas utilizan el calor que proviene de la fisión de materiales. En este caso puede ser materiales como el uranio y también el plutonio, ¿sí? Ahora, en los parques eólicos, los que producen la energía eólica, estos a partir de la fuerza del viento producen este tipo de energía. Las de biomasa, tenemos en la parte de acá, la base para la generación son los recursos biológicos que provienen tanto de los animales, de los seres humanos y también de los vegetales como las plantas, ¿sí? Como ustedes pueden ver, al momento que se produce al momento de la producción de la energía, no llega de forma directa a nuestros hogares o a las fábricas que utilizamos la energía eléctrica, ¿no es cierto? Sino que tiene que pasar por transformadores de alta tensión y estos transportan la energía transformando de alta tensión a baja tensión. En este caso, los transformadores reducen la corriente eléctrica para que lleguen a nuestros hogares
y la transforman a 220 y 110 voltios, que es del fluido eléctrico que normalmente se utiliza tanto en nuestros hogares como también en las fábricas. ¿Sí? Mire, aquí tenemos la ruta de la energía eléctrica. En este caso, tenemos la generación, que es una central hidroeléctrica. Esa sería la generación de la energía eléctrica, ¿sí? Pero como ustedes pueden ver, puede ser cualquiera de estas centrales, pueden ser la generación de la energía eléctrica. En este caso, como les dije, yo he escogido la hidroeléctrica. Luego viene a la transmisión. Si ven, pasa por aquí a la transmisión. Y eso también pudimos verlo nosotros en el video, ¿no es cierto? Los cables están por el aire en torres más o menos de 40 metros de altura, decía, ¿verdad? Y luego viene a lo que es la distribución. Y mire, son 3 pasos: la generación, la transmisión y la distribución. ¿Ya? En la distribución, miren, nosotros tenemos aquí estaríamos nosotros, ¿verdad? Por eso dice clientes de baja tensión, o sea, las personas que ocupamos baja tensión dentro de nuestros hogares, a diferencia de los clientes de alta tensión, ¿sí? Como las fábricas, las industrias, las fábricas, ¿no es cierto? Entonces aquí, chicos, hay una diferencia también, ¿sí? Listo. Entonces, les vuelvo a repetir, la ruta de la energía eléctrica es la generación, la transmisión y la distribución. En la distribución se distribuye, por ejemplo, en nuestro país, en todo el Ecuador. ¿Sí? Muy bien. La transformación de la electricidad. Como les decía, el fluido eléctrico que generalmente nosotros utilizamos en nuestros hogares y también lo utilizan en las fábricas es de 220 y 210 voltios, ¿sí? Esta energía se transforma en lo siguiente: en la luz, como por ejemplo las lámparas, los focos, los postes de luz; en los sonidos, como por ejemplo el televisor, el equipo de sonido, los parlantes. También se transforma en calor, como por ejemplo el ventilador, la licuadora y el microondas. También se transforma en movimientos, como por ejemplo la plancha, el secador de cabello y la batidora. Entonces, si ven cómo se transforma la electricidad dentro de nuestros hogares en diferentes tipos, ¿no es cierto? Y cada uno de estos nosotros los utilizamos diariamente. Muy bien. Bueno, eso es todo en cuanto a la clase del día de hoy. Aquí está su tarea para la casita. Van a pasar la materia en el cuaderno con la fecha y el nombre final de cada tarea. De igual manera, ustedes van a investigar y escribir qué fuentes de energía se utiliza en el Ecuador para obtener la electricidad. Recuerden que estoy hablando de fuentes, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de energía? Y eso también pueden ver ustedes en el organizador gráfico que revisamos. Esto, de aquí estoy hablando de las fuentes, ¿sí? Muy bien. Y también van a resolver las actividades de la actividad 1 y 2 de la página 203 de su libro. Eso es todo, chicos. Bueno, también recuerden seguir orando todos los días por nuestro país, por las naciones. Oremos por nuestra escuelita y por todas las familias, ¿sí? Que Dios les bendiga y les mando un fuerte abrazo.